Seguimos revisando otras informaciones de la jornada. Entre el 6 y el 18 de noviembre se va a llevar a cabo la COP27, un encuentro internacional sobre cambio climático que se va a llevar a cabo en Egipto. Una cita que no está exenta de polémicas, ya que muchos de los acuerdos tras la última edición no se han cumplido. Para hablar sobre este tema vamos a tomar contacto con Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo y también profesor visitante de la Universidad de Harvard. Muchas gracias, Alex, por este contacto con Canal 24 Horas. Buenas tardes. Hola, Marco, ¿cómo está? Un saludo a la distancia. Igualmente, primero, Alex, quisiera saber cuáles son los principales desafíos que tiene esta cumbre climática, esta COP27 que comienza ya en los próximos días. ¿Cuáles son los principales desafíos y las principales dificultades también que está enfrentando, considerando que no se han cumplido los principales acuerdos a los que se ha llegado en versiones anteriores? Mira, el principal desafío que tenemos en la COP, de hecho vamos viajando ahora para allá más tarde, digamos, a Egipto. El desafío más grande tiene que ver con lo que nosotros hablamos pérdidas y daños. Y cuando hablamos de pérdida y daño es porque desde uno de los inicios de las conferencias entre partes, la conferencia número 1, después 5, 6, habló siempre del rol de los países ricos, de aquellos países que emitieron más durante mucho tiempo, en términos de indemnizar palabra, pero es como compensar en un fondo los daños del cambio climático que ha causado un país en desarrollo. En un fondo el argumento teórico detrás viene a decir que los países ricos fueron aquellos que usaron los combustibles fósiles para su propio desarrollo y dado ese desarrollo, digamos, que tienen, ha generado este cambio y este cambio obviamente ha afectado a los más desposeídos. Y una de las discusiones más álgidas es sobre la forma financiera o el apoyo financiero que deberán tener estos países desde los países ricos en la creación de un fondo. Y ese es el tema político que se va a jugar. O sea, primero en si vamos a hablar de compensación o vamos a hablar de reconocimiento, vamos a hablar de finanzas, o sea, si van a estar, por ejemplo, en Glasgow el año pasado hubo el compromiso de poner $100 billones en la mesa, no se ha cumplido. Eso todavía no se ha avanzado y eso es lo que va a ser el punto álgido, el reconocimiento de los países ricos en términos de los países más pobres en lo que es la deuda del impacto ambiental que tiene el cambio climático. Eso es lo primero. Y en términos de desafío es que estamos hablando de dinero, Marco. Y como estamos hablando de dinero, lamentablemente estamos de una crisis, digamos que una crisis post-COVID y una crisis, digamos, con una crisis energética que para Europa no va a ser para este invierno, sino va a ser para el próximo invierno, porque están las reservas para este año, en medio de una guerra con Ucrania y un alza de precios, donde la inflación, digamos, que la inflación que está en Estados Unidos y que está, digamos, azotando a Europa, nadie quiere gastar un peso. Entonces, hay poco ánimo de colaboración, hay poco ánimo de multilateralismo. Estados Unidos y Europa están compitiendo, digamos, en términos de hacer una industria más verde. Hay poco ánimo de cooperación con otros países y además los países de desarrollo y la Alianza Africana van a estar peleando por, obviamente, mayor apoyo económico e indemnización para adaptación. En eso llegamos a COP. Ahora, ¿en qué escenario también llega nuestro país? Que hay que recordar, también fue parte de la organización de la COP25, si no me equivoco, que finalmente no se pudo realizar aquí en nuestro país, esto por el estallido social, pero que de todas formas ha mantenido un compromiso constante y también con la asunción del gobierno del presidente Gabriel Boric ha reforzado también este compromiso con la lucha contra el cambio climático. ¿Qué rol va a jugar también nuestro país en este contexto? A ver, Chile tiene una historia a nivel diplomático e internacional en temas ambientales que ha sido reconocida. O sea, nuestros cuerpos diplomáticos en los Ministerios de Relaciones Exteriores a través de los años siempre han tenido una fuerte aproximación al multilateralismo. Esto no tiene nada que ver con el presidente, tiene que ver con la trayectoria que ha tenido el país a lo largo de los años en ser consecuente, en apostar por una agenda. Hemos visto, por ejemplo, cómo desde, por ejemplo, la primera administración de Bachelet, después el presidente Piñera, después la administración del presidente Bachelet de nuevo, ministros como Marcelo Mena, como la ministra Carola Smith, fueron tomando una aposta que ha llevado a ser consecuente y ese reconocimiento se nos ha premiado hoy día en dirigir junto a Alemania la mesa de negociación de pérdidas y daños, lo que se llama Loss and Damage, que en un fondo va a ver todo lo que estamos conversando recién. Es un reconocimiento a nivel internacional en el que nos toca, digamos, mediar en este proceso de negociación y que es un reconocimiento al buen actual que tiene nuestro país a través de los años. Eso no tiene nada que ver con nuestro compromiso. Nosotros tenemos otros problemas internos, que en realidad es cómo cumplimos con la NDC, tenemos problemas energéticos hoy día, en términos de que hay una inestabilidad, digamos,
futura que tiene que ver con la transmisión, con que a lo mejor hay algunas renovables que van a empezar a salir, con que vamos a retrasar nuestra descarbonización, que son problemas más bien internos que internacionales. Hoy día tenemos el reconocimiento internacional de poder guiar estas mesas de trabajo, que es un reconocimiento por la buena trayectoria al multilateralismo y los compromisos ambientales que ha honrado a través de toda la administración en nuestro país. Ahora, ¿qué se puede hacer también para incentivar o quizás forzar un poco el cumplimiento de los compromisos que se han adquirido en versiones anteriores de la cumbre climática? A ver, en este contexto nosotros estamos complicados internamente, digamos. ¿Me estás preguntando a nivel internacional o a nivel nacional? A nivel internacional. Ya, a nivel internacional está un poco complejo. Un poco complejo porque, por ejemplo, tenemos sobre la mesa millones de dólares por medio de lo que se llama el Green Deal, que es el compromiso europeo, que son, en el fondo, ¿qué está pensando Europa en corto? Europa está pensando lo siguiente. El principal problema de ellos que tienen hoy día es que el choque económico está impactando lo que es la migración del norte de África a Europa. Ellos están tratando de reducir la migración y una de las estrategias podría ser la industrialización del norte de Europa mediante la puesta de tecnologías verdes en esa zona. Eso involucra a Argelia, que tiene que ver con el gas europeo, tiene que ver con Marruecos en términos de alimentos, con Egipto, etc. Para ellos, el segundo nivel son los países subsaharianos, digamos, África subsahariana, que es el otro gran bastión que tiene Europa. En este caso, por ejemplo, Estados Unidos tiene otro problema, que tiene el problema que tiene 300 billones de dólares que tiene que gastar, que tiene que hacer una especie de reshoring de la empresa, o sea, llevar su manufactura directamente a su país nuevamente, y dicho eso, significa en un fondo la competencia con Europa y con China por cobre, litio, tierras raras, que hoy día no está asegurado. Nosotros acabamos de ver hace 2 semanas atrás, que China acaba de invertir 200 billones de dólares comprando todo el litio de las minas en Zimbabue. Hoy día la única producción de litio, por ejemplo, es en Australia. ¿Y por qué te hablo de litio y de cobre? Porque son precisamente los dos minerales que hoy día están escaseando y que se requieren para la revolución y transición energética que hoy día está requiriendo el planeta para poder reducir emisiones. ¿Y nuestro país puede jugar un rol también por ahí, quizás compensando la escasez de estos dos elementos? Por supuesto. Pero ahí estamos los problemas internos. Estamos problemas internos en los cuales, por ejemplo, el tema del litio es un tema todavía, si es una industria nacional o no, nosotros no sabemos nada, pero hay que pasar con Solvimich. Tenemos el tema del cobre, que tenemos la industria del cobre que está muy bien parada, digamos, pero va a tener un problema de a quién le vendemos. Y tercero, que la industria china, por ejemplo, no tiene ningún problema en no ponerte ninguna condición. Piensa que también los europeos, por otra parte, están avanzando en lo que se llama el Carbon Border Adjustment Mechanism, que es en un fondo una especie como de impuesto transfronterizo, digamos, a las emisiones. Eso significa que no solamente nos va a afectar a nivel de minerales para Europa, sino también en lo que es el del sector agrícola, en el cual la huella de carbono sí va a poder encarecer nuestros productos, los cuales hacernos menos competitivos. Es mucho más complejo. Fíjate que la COP está cayendo, las negociaciones están cayendo en un plano de negociación o de trade, digamos, y por eso es importante de que Chile, por ejemplo, la discusión de los acuerdos multilaterales como el TPP-11 u otro, que la gente dice qué ligación tiene que ver en cómo nosotros cumplimos esos compromisos, también creamos confianza. Eso está sobre la mesa y cómo nos va a ser nuestra nueva relación con la nueva administración que se viene. En Estados Unidos se vienen las elecciones del midterm. Lo más probable es que en un fondo cambie el signo del Congreso. No sabemos cómo se va a gastar ese dinero. En Europa tampoco sabemos cómo va a andar, digamos, porque hay muchos partidos populistas que están tratando de renacionalizar mucha industria. Está muy revuelto el ambiente. Que ojo, esto ya pasó en Copenhague en 2009, después de lo que llamábamos la famosa, digamos, post-crisis del 2008, que afectó las negociaciones en Copenhague. Podríamos estar viviendo exactamente lo mismo, pero lamentablemente marco en tiempos mucho más críticos donde tenemos que tener sentido de urgencia en la reducción de emisiones. Ahora, quiero llevarlo también a el contexto internacional en general, por ejemplo, influido principalmente por la guerra entre Rusia y Ucrania y las consecuencias que ha tenido en materia económica, por ejemplo, en materia humana también. ¿Y cómo puede llegar a influir este conflicto bélico en el desarrollo de la COP27 en Egipto? ¿Puede quizás influir en forzar o no forzar o incidir quizás en llegar o no a acuerdos en ciertas materias? Yo creo que directamente no nos va a permitir llegar a acuerdos. O sea, en el fondo no hay creación de confianza. Digamos que los países que están, digamos, en disputa, las negociaciones que hay, donde hay solamente 3 importaciones a nivel de gas, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, que son las principales coaliciones, que son las más verdes. Digamos, Europa siempre ha tenido una tendencia multilateral, en comparación, por ejemplo, un poco más con la administración norteamericana, que es mucho más unilateral. Entonces, si uno lo pone esa perspectiva de esta organización, es muy difícil, y es mi opinión, digamos, de que se llegue a acuerdo porque no está la construcción de confianza, ¿no?
Ahora, hablando también en términos generales y más globales, por llamarlo de alguna forma, ¿cuáles son las principales problemáticas que debe enfrentar la COP27 en esta ocasión este año, principalmente hablando de temáticas, me imagino, como por ejemplo la escasez hídrica, cómo influye también el cambio climático y cómo va generando distintas problemáticas a nivel local, también en distintas regiones del mundo? ¿Cuáles son las principales problemáticas que debe abordar y de las que se debería hacer cargo idealmente la cumbre climática? Fíjate que a nivel multilateral es que no se caiga el multilateralismo, o sea, que no se caiga el nivel político. Si se cae el multilateralismo, tenemos un grave problema porque significa que la COP fracasa, y eso es un riesgo aquí y en cualquier parte, ¿ya? El segundo riesgo tiene que ver con cuánto de la presión va a ser la presión financiera a pedir dinero para pérdida y daño. Eso es clave, porque si en un fondo esto empieza a seguir aumentando y las finanzas escasean y la inflación aumenta, va a tender a existir problemas en los países, por ejemplo, más ricos, digamos, en términos de decir lo que están diciendo ya hoy día y que ha dado pie para el populismo, digamos, que decir, estamos ayudando a otros financieramente cuando nosotros tenemos problemas de costo de la vida mucho más internos. Entonces, hay un problema hoy día en estabilidad política y de fraccionamiento del poder que yo creo que es el principal problema de la COP, más que los temas físicos. El problema físico que tenemos que entender que ahora es la escasez de alimentos. En términos más físicos ya, la escasez de alimentos, la escasez hídrica, cómo el precio del alimento se va a transformar en incremento del precio de la vida, y eso va a llevar al final a una inestabilidad política. Nosotros estamos viendo, la canasta en Chile es cada vez más cara, ya los ingresos no suben al mismo nivel y estamos, por ejemplo, ahora discutiendo la reforma tributaria. Si eso lo pones en contexto, imagínate que Chile también llega a una posición un poco compleja de que no puede tampoco comprometerse más allá si hoy día la finanza no nos da. Esa situación que tiene Chile también la tienen los demás países que van a discutir a la COP y creo que son las grandes barreras o lomos de toros que tenemos que pasar. Y para entender, más allá de llegar a acuerdos o no llegar a acuerdos, ¿qué tipo de acción concreta puede adoptar la COP27, la cumbre climática? Pensando, por ejemplo, en que en general uno se puede llegar a preguntar qué tipo de resolución concreta puede llegar a adoptar una instancia como esta para combatir en concreto el cambio climático, una acción directa, concreta. ¿Qué tipo de acciones, más allá de llegar o no a acuerdos, que ya sabemos que en muchos casos no se ha cumplido, puede adoptar una cumbre climática en este tipo de instancia? Primero, mantenerse firme como la instancia multilateral de negociación para avanzar en transferencia tecnológica y financiamiento en los países que no tenemos dinero para avanzar. O sea, por ejemplo, cuando nosotros queremos avanzar en cosas verdes, claro, tenemos un muy buen mercado en renovables, pero tenemos un atraso tecnológico enorme en otras áreas y no tenemos hoy día nosotros el presupuesto para poder avanzar en eso. Entonces, si nosotros logramos mantener la COP como el espacio multilateral para eso, para transferencia tecnológica, para financiamiento de países ricos y cómo empezamos a colaborar, yo creo que por lo menos podríamos seguir avanzando. Yo creo que es frustrante porque tenemos que trabajar con un sentido de urgencia, no obstante estamos siendo amenazados por una crisis que va más allá y que una crisis económica. Bien, entre el 6 y el 8 de noviembre entonces se va a llevar a cabo la COP27, sede en Egipto. En esta ocasión, Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo y también profesor visitante de la Universidad de Harvard. Muchas gracias por este contacto con Canal 24 Horas. Buenas tardes. Un saludo y nos vemos desde Egipto la próxima semana. Ahí estaremos conversando.